Bienvenido a un ejemplo de movimiento armónico simple de una primavera. Un objeto está conectado a una primavera cerrada. Se baja una distancia de 20 centímetros desde su posición de equilibrio y se lanza. El tiempo para una oscilación completa es 4 segundos. Entonces, para modelar esto, comenzamos con un objeto en un resorte como vemos aquí. Se baja 20 centímetros por debajo del punto de equilibrio, y luego se lanza para que ascenda a una altura que sería 20 centímetros por encima del punto del equilibrio, y luego volver a la posición de inicio de 20 centímetros por debajo del punto del equilibrio. Así que el objeto comienza aquí, se mueve hacia arriba y luego abajo, y el ciclo o oscilación toma 4 segundos. Queremos encontrar la ecuación para modelar la reposición en el momento t, determinar la posición a 1.2 segundos y determinar la frecuencia. Para encontrar la ecuación, primero gráfico la función y luego de la gráfica determinar la ecuación. Por tanto que el tiempo es igual a 0, el objeto es de 20 centímetros por debajo del punto de equilibrio. Vamos a decir que el desplazamiento es menos 20 en el momento t igual 0. ¿Qué sería este punto aquí? Entonces después de 2 segundos, que es la mitad del tiempo de oscilación, estaría aquí en un punto alto, que sería de 20 centímetros sobre el punto de equilibrio, que significa que el 220 sería un punto en nuestra función, que sería este punto aquí. Y luego después de 4 segundos regresa al punto bajo, que está a 20 centímetros por debajo del punto equilibrio, que sería este punto aquí, y después de que se toma 2 segundos llegar al punto alto de aquí a aquí en un segundo, habría situado entre o en el punto de equilibrio. Así que la función tendría también el 10 o el punto aquí, así como el 30, el cual sería entre el punto alto y el punto bajo por la segunda mitad de la oscilación. Así que ahora grafaremos la función tri que modelará este movimiento armónico simple. Hopefully, reconocemos esto resuelve la función cosine porque comienza en un mínimo más que en la línea media. Así que llevemos este gráfico a la siguiente diapositiva para encontrar la ecuación. Esta es la misma ecuación que utiliza algunos software gráficos. De nuevo, nuestro objetivo es encontrar la ecuación de esta función usando un período o una oscilación, que sería esta pieza aquí. Y, de nuevo, porque resuelve la función básica del cosino o esta función aquí, usamos una forma de esta ecuación aquí para encontrar la ecuación de la función. Podemos utilizar la función sino. Pero luego también tenemos que tener un cambio de fase o un derecho de cambio, para encontrar la ecuación. Por lo tanto que estamos utilizando la función de cosino nuestro gráfico no tiene que cambiarse izquierda o derecha, lo que significa que sería 0. Y también aviso que la línea media es el eje X, así que no tenemos un cambio vertical o una traducción vertical, así que C es igual a 0 también. Para encontrar la ecuación de nuestro gráfico vamos a utilizar el formulario I igual a cosine Bx. Ahora, ¿por qué queremos nuestra función para ser de dt? Utilizaremos la forma de dt es igual a por cosine bt. Hagamos una revisión rápida de cómo A y B afecta el gráfico de la función cosine básica. El valor absoluto de A es la amplitud. Recuerde, si A es negativo también tenemos una reflexión a través del eje X. Para encontrar el valor de B2π dividido por B debe ser igual al período de la función y, de nuevo, ya dijimos que C y D serían 0 en nuestro caso. Volver a nuestro aviso gráfico como la distancia desde la línea media al máximo o la distancia desde la línea media al mínimo es 20, que significa que el valor absoluto de A debe ser igual a 20. Pero aviso para nuestra función en t igual a 0 tenemos un mínimo, y para la función básica del cosino al lado de 0 tenemos un máximo, que significa que nuestro gráfico ha sido reflejado a través del eje X. Y, por tanto, A no es 20, A es menos 20. Ahora sabemos el valor de A para determinar el valor de B. Desde una oscilación o el período es igual a 4 segundos, 4 deben ser iguales a 2π divididos por B. Para resolver esta ecuación para B, multiplicaremos ambos lados por B. Tenemos 4b igual 2π, divide ambos lados por 4.
Tenemos b igual 2pi dividido por 4 o pi2. Así que esto es todo lo que necesitamos para escribir nuestra ecuación. Ahora sabemos que ddp debe ser igual a menos 20x coseno de bxd. O pi2x o pi t dividido por 2. Ahora tenemos la ecuación que modela la posición. A la vez podemos responder las últimas dos preguntas. La próxima pregunta es determinar la posición en 1.2 segundos. Lo que significa queremos evaluar la función de dθ igual 1.2, so de 1.2 será igual a menos 20x coseno de pi2xt, que sería pi2 por 1.2. Así que ahora iremos al calculadora para determinar este valor aproximado. Necesitamos asegurarnos de que estamos en modo radiano, así que presiona la tecla Mode. Aviso como en la tercera fila está en modo radian. Vuelva a la pantalla de inicio y escriba en menos 20, cosine. Luego tenemos pi2 por 1.2. Así que la posición en 1.2 segundos es aproximadamente 6.18 centímetros. Y porque es positivo, ¿qué significa que va a ser aproximadamente 6.18 centímetros por encima de la línea media? Si hacemos una mirada al aviso gráfico, cuando es 1.2, el valor de la función es aproximadamente 6.18, que sería este punto aquí. La última pregunta es determinar la frecuencia. La frecuencia es el recíprocal del período. Mirando nuestro gráfico ya reconocemos que el período, el tiempo que toma una oscilación es 4 segundos. So 4 Siemens igual a 4,1. Por lo tanto, el recíprocal sería 1,4, así que la frecuencia sería 1,4 de una oscilación por segundo. Per second. Eso lo hará por este ejemplo. Espero que esto te haya resultado útil.